Hola amigos, hay tantos caminos para conocerse como seres humanos hay en el mundo y existen algunas herramientas psicológicas que facilitan, profundizan y contribuyen a ese conocimiento. Y el eneagrama es una de ellas. ¿Enea qué? El eneagrama digamos que es como un mapa de nuestro territorio emocional y que podemos utilizar a modo de referencia con el objetivo de conocer o aproximarnos a nuestros límites y potencialidades. Esta herramienta cada vez está siendo más usada por psicólogos, psiquiatras, coach o incluso en empresas con el fin de descubrir el liderazgo entre los miembros de sus trabajadores. Pero ahora bien, ¿en qué consiste el eneagrama? El eneagrama viene del griego n, 9 y grama, líneas. Y es que según los creadores y a grandes rasgos, hay 9 tipos de personalidad que nos mueven a hacer o a ser como somos. Y es justamente eso de lo que vengo a hablaros. Óscar Ichazo y Claudio Naranjo, los creadores del eneagrama, dicen que hay 9 tipos de personalidades, pero no las llaman como tal personalidades, sino las llaman eneatipos. Por lo que vamos a conocer cuáles son y qué esconden cada uno de esos eneatipos. 1. El que quiere ser perfecto. El trauma de esta persona es que se siente imperfecto y para ello intenta compensar siempre la situación. ¿Cómo lo hace? Pues crea inconscientemente una imagen de lo que le gustaría llegar a ser. Pegas se vuelve muy autoexigente y crítico consigo mismo, lo que le hace frustrarse con facilidad y terminarse enfadándose consigo mismo. Su verdad es la única y verdadera. Siempre tiene razón e impondrá esta. Por lo que desde aquí lo que podemos decir que tiene que redirigir ese aprendizaje y transformar su ira en serenidad y sobre todo aceptándose tal como es. 2. El que necesita amor. En este caso, su carencia es que no se quiere a sí mismo, porque piensa que es un acto egoísta. Piensa incluso que lo importante son los demás por encima de uno mismo. Y así pasa, que piensa que cuanto más ayuda a los demás, más le querrán y por tanto más feliz se tendrá. Y así pasa, pues ayuda tanto a los demás que se olvida un poquito de sí mismo. En su cabeza solo está que cuanto más ayuda a las personas, más le quieren y por tanto más felices. Y en el proceso se olvida de sí mismo y sus necesidades. Se vuelve dependiente e incapaz de estar en soledad. Debido a su soberbia, piensa que sabe mejor lo que los demás necesitan mejor que ellos mismos, por lo que se limita a dar consejos y a echar en cara acerca de lo que ha hecho por otras personas. Su aprendizaje pasa por transformar ese orgullo en humildad, pero sobre todo en atender sus propias necesidades emocionales. 3. El que necesita valoración. Su herida está en que no se valora lo suficiente a sí mismo y necesita que los demás le valoren, por decirlo de alguna manera, o destacar. Su herida es que no se valora a sí mismo. Piensa que si no destaca, nadie le tendrá en cuenta, por lo que empieza a obsesionarse un poco con su valía, con su autorreconocimiento, con su éxito, y de tanto ponerse una máscara se olvida de quién realmente es. Y en el proceso se vuelve presumido, engreído, orgulloso, competitivo, actuando como un camaleón para tratar de impresionar a los demás. Su aprendizaje pasa de transformar esa vanidad en humildad, pero sobre todo en autenticidad y valorándose por lo que es y no por lo que hace o por lo que otros dicen que es. 4. El que necesita atención. Su trauma es que no se ve a sí mismo, necesita que lo descubran los demás y para compensar este complejo de inferioridad lo que intenta siempre es transformarse en una persona única, singular y para ello pues se suma en una envidia, tristeza o incluso melancolía. Su egocentrismo le lleva a veces a hablar demasiado sobre las emociones y los sentimientos, sobre todo de los que él siente dentro de sí, pero se siente incomprendido y normalmente suele tener mogollón de altibajos. En este caso, en lugar de ser de fuera para adentro, lo que va a tener que trabajar o su aprendizaje se va a considerar en que tiene que interesarse más en lo que hay fuera, en los demás. 5. El que teme expresar las emociones. Su mayor miedo es ser incapaz de expresarse emocionalmente con los demás. Todo lo que tenga que ver con los sentimientos o con el contacto físico la abruma y por tanto lo rechaza. Suele ser diferente, frío y a veces un poco ermitaño y tiende a rodearse de sí mismo en soledad, con su mundo racional, intelectual y demás. Acumula información y conocimiento con tal de sentirse preparado para algo que nunca llega, porque le aterra enfrentarse a la realidad. Su aprendizaje pasa por conectar más con su corazón y encontrar ese equilibrio entre lo que piensa y lo que siente. 6. El que teme tomar decisiones. Su herida es que no confía en sí mismo, que a menudo le invade la ansiedad y el miedo por lo que vendrá, por lo que vive permanentemente alerta por si acaso le pillan desprevenido. Al sentirse tan frágil, por decirlo de alguna manera, dentro de sí mismo, intenta asegurar todo lo que hay a su alrededor, con la certeza de que así todo le irá bien. Para aplacar sus dudas, lo que hace es preguntar a otras personas sobre qué debe hacer, por lo que su aprendizaje se basa en transformar esa cobardía en coraje, cultivando la confianza y sobre todo asumiendo que no todo tiene que salir perfecto. 7. El que teme sufrir. Su problema o herida es que teme contactar con las profundidades de su ser y ver todo lo que hay, el dolor, el vacío,
por lo que se trata realmente exteriormente de una persona muy divertida, alegre, positiva, que usa el sentido de humor bastantes veces, pero que también es hiperactivo y hedonista, obsesionándose con la búsqueda de placer a corto plazo, para sepultar el aburrimiento y la satisfacción crónica. Vive en el futuro, es muy disperso y le cuesta centrarse en el presente. Su aprendizaje pasa por estar en silencio consigo mismo y sobre todo el arte de no hacer nada, conectando con su felicidad interior. Vamos, que viven en ese laberinto en el que nunca le gusta penetrar, que siempre evade. 8. El que quiere tener el control. Su mayor miedo es que los demás le hagan daño. Suele ponerse una coraza, vivir siempre a la defensiva. Tiende a intimidar por medio de su mirada o su fuerte personalidad. Le gusta tener el control de la situación con el fin de no someterse a las voluntades de los demás, porque no la puede dominar, ya que no soporta que le digan lo que tiene que hacer. Al sentirse tan vulnerable, las cosas que le pasan aquí es que la mejor defensa es el buen ataque. Por lo que digamos que su aprendizaje pasa de aceptar esa vulnerabilidad y dejar que las cosas pasan, que no puede tener control sobre todo y todos, y que sobre todo nadie le va a herir si él no le da su consentimiento. 9. El que quiere evitar el conflicto. Su trauma es que no quiere lidiar con el conflicto de los demás o de los que lo rodean. Suele infravalorarse, a pasar inadvertido y evitar tomar partido de todo con el fin de no molestar a nadie. Le cuesta mucho decir que no por miedo de que alguien se enoje. Para no decir nada que pueda incomodar a alguien, prefiere escuchar más que hablar. Se resiente fácilmente y tiende a procrastinar. Vamos, dejándolo todo para el último momento. Puede pasarse horas tirado en el sofá, regodeándose sobre su apatía, dejadez y pasividad, por lo que su aprendizaje se basa en coger esa pereza y convertirla en productividad, haciéndose valer y aportando valor al mundo. En fin, estos son los 9 eneatipos. ¿Cuál te sientes más identificado? Porque yo la verdad que dependiendo del momento de mi vida me he sentido más en un 9, me he sentido más luego en un 3, no sé. Cuéntamelo tú. Por lo que sin más, y además de comentar, como ya os he dicho, valoradme, suscribiros y sobre todo, compartirme. Adiós.